Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Toledo, soy médico intensivista y broncopulmonar. Egresé hace poco de la beca de subespecialidad y estoy acá desde marzo, más o menos, por la pandemia COVID. Tuve que volver antes de mi sub. Me pidieron que presentara este tema que son los modos ventilatorios básicos en cuanto a la ventilación mecánica invasiva, que es lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en el tercer piso de la UPC. Eh, no se me... Ahí sí. Ya. Bueno, los objetivos fundamentales que vamos a ver en esta presentación es ver las modalidades básicas de ventilación mecánica. Estas son dos principalmente que van a estar determinadas por el tiempo inspiratorio que está programado en el ventilador, que son las ventilaciones controladas por volumen y las ventilaciones controladas por presión. Además de eso, vamos a analizar de alguna manera las curvas del ventilador de acuerdo a la modalidad ventilatoria que estemos utilizando, y vamos a observar tres curvas principales, que son la curva de presión y flujo, que son las más importantes, y la curva de volumen, que es la integrada en la curva de flujo. ¿Ya? A modo de introducción, bueno, es súper importante, ¿no es cierto?, identificar a qué paciente nosotros vamos a ventilar, que vamos a intubar y vamos a conectar a ventilación mecánica, y de esta manera existen dos conceptos fundamentales o dos fallas ventilatorias principales, que es la falla ventilatoria primaria o falla de Bohm, que se conoce clásicamente, y acá es básicamente cuando hay una falla ventilatoria primaria, en donde hay una disminución de la PaO2, con un aumento de la PCO2 y un pH menor a 7.3. Y acá las principales causas son, primero, las dependientes del sistema nervioso central, politrauma, drogas depresoras del sistema nervioso central y patologías que aumentan el espacio muerto, principalmente de los pacientes hepáticos. Y esta también, la segunda causa, que es la más frecuente de falla ventilatoria en los pacientes, que es la falla ventilatoria secundaria, que acá la falla ventilatoria está dada por fatiga a la musculatura respiratoria, la que se produce por aumento del trabajo ventilatorio, producto de un aumento ya sea de la resistencia o una disminución de la distensibilidad del pulmón. Y acá clásicamente está el paciente con distrés respiratorio agudo, en donde hay una disminución de la distensibilidad de la mecánica pulmonar, o un aumento de la resistencia, clásicamente acá hasta los pacientes asmáticos. Y también una disminución, una de las causas también importantes, la disminución del aporte de oxígeno, y acá lo más frecuente son aquellos pacientes que no llegan en shock séptico o un shock distributivo o cualquier tipo de shock. Existen muchas clasificaciones en cuanto a la terminología o para determinar un consenso en cuanto a la terminología y definir los modos ventilatorios. ¿Ya? La clasificación actual no tiene como fundamento principal el tipo de ventilador que nosotros vamos a utilizar, sino más bien el soporte que nosotros vamos a determinar. Y en este caso existen dos soportes principales, que son el soporte inspiratorio y el soporte expiratorio. Como dijimos anteriormente, y ustedes ya pueden haber visto, ¿no es cierto?, en los ventiladores vemos tres curvas clásicas en la pantalla del ventilador, que es la curva de flujo, que nos va a dar el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, y que típicamente el área bajo la curva del tiempo inspiratorio es el VT que nosotros tenemos, el volumen corriente que nosotros tenemos programado en el ventilador. La curva de presión, que es fundamental básicamente porque nos va a determinar mecánica pulmonar, que entiendo van a tener una clase de eso o ya la tuvieron, y la curva de volumen, que es la integrada de la curva de flujo. Ya. El mayor detalle de la nomenclatura actual es principalmente en el soporte inspiratorio o en la fase inspiratoria, básicamente porque este soporte va a determinar el modo ventilatorio. ¿Ya? Se determina así tres variables físicas, que son el gatillo o el inicio de la ventilación, el límite o el control de la ventilación y el ciclado o término de la ventilación. Y estas básicamente estas tres variables físicas van a ser determinadas tanto por el volumen que nosotros le apliquemos a los pacientes o determinemos en el paciente, el flujo, la presión y el tiempo, ¿ya? Que son las variables físicas que nosotros vamos a poder programar en un ventilador dependiendo del modo ventilatorio que estemos utilizando.
El soporte expiratorio, que es el otro soporte, ¿no es cierto?, que es básicamente el PIP o CPAP, si estamos utilizando una ventilación espontánea, o EPAP, si estamos utilizando una ventilación mecánica no invasiva, y el PIP básicamente en lo que nos ayuda es en aumentar la capacidad residual funcional a través del reclutamiento de unidades alveolares, mejorando así el intercambio gaseoso y disminuyendo el trabajo respiratorio, sobre todo en aquellos pacientes que llegan con demandas ventilatorias elevadas. Clásicamente en los ventiladores existen dos tipos de válvulas de PIP, que son las válvulas de presión o las válvulas de flujo, que se van a abrir cuando se supera un límite que nosotros mismos vamos a programar en el ventilador. Entrando de lleno, ¿no es cierto? Como dijimos, vamos a hablar de las dos típicas ventilaciones, que son las ventilaciones controladas por volumen y por presión. En cuanto a la ventilación controlada por volumen, sabemos que es un soporte ventilatorio total, en donde vamos a fijar un volumen corriente, una frecuencia basal en el ventilador. Vamos a asegurar un volumen minuto mínimo al nosotros programar el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. El BT que vamos a que vamos a determinar va a ser confiable, o sea, el BT que nosotros programemos en el ventilador va a ser el BT que le vamos a estar dando al paciente. Y el paciente, sobre todo en los asistidos controlados de volumen control, van a poder aumentar o van a poder reducir la frecuencia respiratoria, que va a ser lo que van a poder hacer los pacientes en esta modalidad. Clásicamente hay distintas terminologías dependiendo de la marca del ventilador, BCB, CMB, asistido controlado, IPPB, pero básicamente son lo mismo, que son controlados por volumen. Típicamente, ¿no es cierto?, es una curva, como vemos acá, acá tenemos la curva de presión, la primera que se ve acá, y la curva de flujo. En la curva de flujo, este es un flujo cuadrado que es constante, porque nosotros fijamos el flujo en el ventilador, en la ventilación controlada por volumen, y como dijimos anteriormente, el área bajo la curva de la fase inspiratoria, que es esta que está acá, es el BT que nosotros calculamos en el paciente. ¿Ya? 6 ml por kilo de peso ideal, por ejemplo, en una mujer, 350 de BT es el área bajo la curva, que idealmente, o lo adecuado, ¿no es cierto?, es que sea el mismo valor de la fase expiratoria, que es la que nosotros vemos acá. Ahora, dependiendo del tipo de ventilación controlada por volumen, ya sea una asistencia completa o asistido controlado, que es el más utilizado, nosotros al programar la ventilación vamos a determinar, ¿no es cierto?, un inicio de la ventilación que generalmente en los volúmenes en la ventilación controlada por volumen es iniciada por un tiempo que nosotros asignamos, va a ser limitado, o sea, la presión va a llegar hasta que se alcance un volumen corriente, el volumen corriente que nosotros determinamos en el ventilador, y va a ser ciclado por tiempo, en el caso de acá. Por el tiempo, ¿no es cierto?, la frecuencia respiratoria y la relación ahí que nosotros estemos determinando en el ventilador. Ahora, en aquellos volúmenes controlados, tipo asistidos controlados, que son los más utilizados hoy en día, digamos, en que damos cierta libertad al paciente al programar la ventilación y en iniciar la ventilación por presión. Esto quiere decir que el ventilador detecta un esfuerzo inspiratorio y produce una ventilación. Al igual que la otra, que el volumen controlado total, digamos, es limitado por el volumen corriente que nosotros vamos a determinar en el ventilador y va a ser ciclado también por el tiempo que nosotros vamos a determinar. Es importante la ventilación controlada por volumen básicamente porque nos ayuda a evaluar la mecánica ventilatoria. Como dijimos anteriormente, es un soporte ventilatorio total, se fija el volumen, la frecuencia respiratoria basal, asegura el volumen minuto, tiene un BT confiable, aumenta la frecuencia respiratoria en el asistido controlado y es importante, como vemos en este gráfico, porque nos ayuda a determinar las presiones de vía aérea más importantes a determinar la mecánica ventilatoria. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un dibujo de la curva de presión, en donde podemos observar que nos puede determinar una presión pico, una presión meseta y un driving pressure, que son muy importantes a la hora de determinar complicaciones y mecánica pulmonar en los pacientes. De esta manera, esta modalidad ventilatoria nos ayuda bastante, básicamente para determinar tanto distensibilidad como resistencia, y como vamos a ver a continuación, determinar algunos tipos de complicaciones que son fáciles de detectar en las curvas de ventilador mecánico.
Acá, como dije anteriormente, ¿no es cierto? Esta es una curva de ventilación controlada por volumen, en donde tenemos, ¿no es cierto?, la curva de presión acá arriba y la curva de, de flujo, perdón, acá abajo. Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, anteriormente que teníamos una curva de volumen, de presión, con una presión pico y una presión meseta estable, y cuando nosotros podemos ver que hay un aumento de la presión pico sin haber un aumento de la presión meseta, por ejemplo, podemos detectar que hay un aumento en el componente resistivo del componente ventilatorio. De esta manera podemos determinar cierto tipo de complicaciones que son fáciles de detectar en el ventilador mecánico que significan aumento de la resistencia. Por ejemplo, una obstrucción del TOT, como por secreciones, por acodamiento del tubo endotraqueal o típicamente los pacientes asmáticos, por ejemplo, que hacen broncoespasmo. Ahora, distinto es, por ejemplo, cuando tenemos un aumento de la presión pico, pero a la vez tenemos un aumento de la presión meseta, sino un driving de presión pico, presión meseta muy elevado, y este es típico de aquellos pacientes que tienen disminuida, perdón, la distensibilidad o aumentada la lactancia de la mecánica pulmonar, y esto es típico de los pacientes con edema pulmonar agudo y sobre todo los pacientes con distrés, ocupación pleural, ya sea por un derrame pleural, atelectasia o un neumotórax. De esta manera, ¿no es cierto?, la modalidad de ventilación controlada por volumen, que es la modalidad que más se utiliza al inicio de la ventilación mecánica, nos ayuda tanto a tener un VT confiable, a evaluar mecánica pulmonar y de esta manera, además, detectar complicaciones que pueden ser fáciles de resolver en una primera instancia, por ejemplo, un tubo monobronquial o un acodamiento del tubo o secreciones, etc. Coloco este estudio, que es el ARTISNet, que fue publicado el año 2000 en el New England, y es básicamente para demostrar lo mismo, que con la modalidad controlada por volumen, como nosotros podemos determinar un VT que es confiable, disminuimos las complicaciones, sobre todo de la ventilación injuriosa. En este estudio, que fueron aproximadamente 860 pacientes, en donde enrolaron en dos grupos de ventilación baja, de volumen bajo, ¿no es cierto?, 6 ml por kilo, versus volumen de 12 ml por kilo, en donde se pudo observar que la mortalidad en aquellos pacientes que se ventilaban con VTs más elevados, que eran los 12 ml por kilo, tenía una mortalidad mayor, 39 versus 31%. De esta manera, ¿no es cierto?, es muy importante esta modalidad ventilatoria porque nos permite todo lo que les dije anteriormente. Determinar mecánica ventilatoria, observar complicaciones fáciles de detectar rápidamente en el ventilador mecánico, y lo más importante de todo, aparte de determinar la mecánica ventilatoria, es que podemos tener un volumen corriente confiable y un VT confiable por peso ideal. La segunda modalidad ventilatoria es las ventilaciones controladas por presión. Acá vamos a ver dos típicas, que son la presión control, que puede ser determinada como PSB o BSP, y la presión de soporte, que es la más utilizada en el sentido de aquellos pacientes que estamos programando un weaning o una prueba de ventilación espontánea. Al igual que que la ventilación controlada por volumen, es un soporte ventilatorio total. ¿Ya? El paciente está sedado, puede estar bloqueado también si es necesario. También da un VT variable, a diferencia de la modalidad ventilada por volumen, en donde nosotros controlamos, ¿no es cierto?, y asignamos un volumen corriente. Acá no, es ciclado por tiempo, al igual que el volumen control, y aporta una frecuencia respiratoria basal. De la ventilación controlada por presión, deriva una gran cantidad de modalidades. Las modalidades duales, que vamos a ver brevemente de qué se trata, o algunas modalidades que permiten alguna ventilación con liberación de presión, como el BiPAP o el APRB, que es uno de las otras modalidades que se utiliza adecuadamente. Debido a que tiene un flujo variable este tipo de modalidad ventilatoria, no, es útil para aquellos pacientes que tienen un drive ventilatorio alto, ya que determinan o mejoran la adaptación del paciente a la ventilación mecánica. Como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, da un flujo variable, a diferencia de la ventilación controlada por volumen, y un flujo desacelerativo, como se puede ver acá. Acuérdense que
la ventilación controlada por volumen era un flujo cuadrado, ¿no es cierto? Y que el área bajo la curva, al igual que acá, determinaba el volumen corriente que nosotros le estábamos asignando. Acá, a diferencia del volumen corriente, este es un flujo variable que tiene su máximo al inicio de la inspiración y después va decreciendo hasta llegar a cero, ¿no es cierto? O hasta llegar al PIB que nosotros estemos determinando. Tiene un flujo expiratorio variable que va a depender del delta de presión que nosotros asignamos en la ventilación mecánica, del tiempo inspiratorio, de la mecánica pulmonar del paciente, tanto de la distensibilidad como la resistencia, y del esfuerzo del paciente, o sea, si el paciente tiene esfuerzo o no. Acá, a diferencia de la modalidad controlada por volumen, el inicio de la ventilación mecánica va a estar determinado por una presión que nosotros asignemos, va a estar limitado por la presión también, o el delta de presión, y va a estar ciclado por un tiempo, o sea, el tiempo que nosotros determinemos en el paciente. Acá también se puede dar tiempo inspiratorio que llegue a cero para poder medir mecánica ventilatoria, pero es mucho, no más difícil, sino que hay que hacer una maniobra en el ventilador para poder determinar tanto resistencia como distensibilidad, a diferencia de la modalidad controlada por volumen, en donde nosotros podemos hacer una pausa inspiratoria que es permanente en los ciclos ventilatorios y que podemos medir mucho más fácilmente presión meseta, por ejemplo, y de esa manera determinar la mecánica ventilatoria del paciente. Acá se puede hacer, pero hay que hacer una pausa inspiratoria mucho más importante hasta que el flujo inspiratorio, perdón, llegue a cero. Como dijimos anteriormente, existen dos principales ventilaciones controladas por presión, que es la ventilación controlada por presión, que es controlada, y la presión de soporte, o PSB, o PC, o CPAP, con presión de soporte. Acá lo importante es que es un soporte ventilatorio parcial, por lo tanto se requiere una frecuencia basal del paciente, no se puede utilizar en pacientes que estén sedados profundamente o bloqueados neuromusculares, y es una modalidad ventilatoria de salida. O sea, cuando nosotros estamos pensando en ruinear al paciente, en ser extubado al paciente, se utiliza esta modalidad ventilatoria. La titulación de esta modalidad ventilatoria es para disminuir el trabajo ventilatorio con una frecuencia respiratoria que debe ir entre 20 y 30, o sea, el paciente debe tener esta frecuencia respiratoria, un BT que no supere los 5 a 7 ml por kilo, indicadores de trabajo respiratorio con un P01 entre 3 y 5, y los niveles óptimos de presión de soporte que deben ir entre 5 y 10. Se dice que, o se sabe, ¿no es cierto?, que presiones de soporte mayores a 15 centímetros de agua estarían determinando que el paciente se encontraría mejor o sería mejor en una modalidad controlada. O sea, en la modalidad de presión de soporte no se recomiendan más de 10 centímetros de agua de soporte. Esta modalidad ventilatoria optimiza la sincronía del paciente ventilador y, como dije anteriormente, es la modalidad que nosotros utilizamos para el winning. Acá, como se ve en la curva, ¿no es cierto?, ofrece un flujo máximo al inicio de la inspiración y genera una curva de flujo desacelerativo, como se ve acá. El paso de la inspiración, que es esta área de acá, a la expiración se da cuando se llega al 25% del flujo máximo, como está acá. Como dije anteriormente, existen otras modalidades, digamos, de ventilación mecánica que son menos utilizadas, pero que igual las vamos a nombrar porque es importante saber, digamos, algunos conceptos. La principal o la primera son los conceptos de modalidades duales, el autoflow o el PRBC, que combinan tanto las ventajas de la ventilación controlada por volumen como la ventilación controlada por presión al determinar o al permitir un volumen corriente predeterminado, entregando un flujo desacelerativo. Si bien esta modalidad permite disminuir las presiones pico, no elimina el potencial daño de los pacientes, ya que se libera flujo y no se puede asegurar un volumen corriente adecuado. Por lo tanto, no están recomendados en pacientes cuando se está iniciando la ventilación mecánica, por ejemplo, cuando hay un paciente con un distrés respiratorio o una neumonía grave. En este caso, donde se libera el flujo, porque se controla tanto presiones como volúmenes, ¿no es cierto?, no se puede asegurar un BT confiable.
Están también las modalidades retroalimentadas o de ACE cerrada, que son los closed loop, que estas generalmente se programan parámetros iniciales tanto en corriente, presión de soporte, PIB y frecuencia respiratoria, y el ventilador va variando los parámetros a medida que se va ventilando, tanto como volumen, capnografía y en cuanto a la monitorización. Estas modalidades se utilizan para mejorar la asincronía, pero se utilizan poco básicamente porque se necesitan ciertos tipos de ventiladores que no todos los hospitales tienen. Y finalmente está el APRB, que utiliza una válvula expiratoria dinámica que permite programar 2 niveles de CPAP, ¿ya? Y lo importante acá es que libera el bajo PIP, el nivel bajo de CPAP, que permite ventilación espontánea del paciente. Entonces, los beneficios potenciales de la PRB, que hay algunos ventiladores que lo traen, es que aumenta el reclutamiento, de esta manera aumenta la oxigenación y puede generar también ventilación espontánea, o sea, permite la ventilación espontánea de estos pacientes. Y las limitaciones básicamente es que no hay ningún estudio que determine que este tipo de ventilaciones es mejor que la ventilación controlada por volumen, y lo más importante de todo es que no limita la ventilación, el VT. ¿Ya? Ahora, independiente de la modalidad que nosotros utilicemos, ya sea volumen control, presión control, que son las más utilizadas al inicio de la ventilación, lo importante es la ventilación protectora, ¿ya? Esto quiere decir que independientemente tenga el paciente, ya sea un paciente sano, por ejemplo, que venga de un postoperatorio, un neuroquirúrgico, un paciente que viene de, por ejemplo, una obstrucción intestinal o un politrauma, etcétera, o un paciente que tiene alguna patología restrictiva, por ejemplo, un síndrome de estrés respiratorio, un edema pulmonar agudo, ocupamiento pleural o obstructivo, clásicamente los hepáticos y los asmáticos, es importante determinar diferentes parámetros. El volumen corriente, que sigue siendo el fundamental en cuanto a la ventilación mecánica protectora, el cual no debe superar en ninguno de los casos los 8 ml por kilo de peso ideal. Determinar el flujo, que como vimos anteriormente, en los pacientes controlados por volumen control, es un flujo que nosotros determinado, distinto en el presión control en que liberamos el flujo, y este va a determinar la patología por la que llevó al paciente a la ventilación, que puede ir desde 30 litros por minuto hasta 80, por ejemplo, en aquellos pacientes asmáticos que necesitan flujos importantes. Presión, centímetros de agua, y acá la principal presión que nos tiene que importar, que es la driving pressure, o la presión de distensibilidad, que no debe ser mayor, ojalá, de 15 centímetros de agua. El PIB que vamos a determinar dependiendo de la patología por la que nos llega nuestro paciente, ¿no es cierto? Y el tiempo, principalmente la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio, el cual no debe ser superior a 1 segundo ni inferior a 0,5-0,6 segundos, que nos va a programar, ¿no es cierto?, dependiendo del ventilador, la relación IE. Como conclusiones, el pilar fundamental de la ventilación mecánica, independiente de la modalidad que nosotros estemos utilizando, es la ventilación mecánica protectora, VT por peso ideal y evaluar mecánica ventilatoria, y para esto la modalidad ventilatoria más utilizada al comienzo de la ventilación, como dijimos anteriormente, es la ventilación controlada por volumen. El otro pilar fundamental es la ventilación en proceso de weaning, que es fundamentalmente lo que utilizamos, lo que se utiliza actualmente es la presión de soporte, CPAP, presión de soporte, y el concepto de mecánica pulmonar, que no se debe olvidar, y que en esto es fundamental el volumen control y el presión control, que son las dos modalidades en donde nosotros podemos medir mecánica pulmonar y ver la evolución del paciente. Eso, gracias. Gracias, doctora. Pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, consulta. Yo tengo una consulta. Siempre me ha llamado la atención el tema de los pacientes que están ciclados por presión, en un sitio controlado, en espontáneo, ciclados por presión. Por lo general, nosotros en la UCI Cardio ocupamos mucho el tema, o ocupamos muy poco el tema de control presión. Por lo general es asistido controlado por volumen, espontáneo o en SIMD.
Ahora en el tercero he estado viendo varios ventiladores, o varios en realidad, pacientes en realidad con la modalidad en el ventilador, Todo en realidad. ciclados por presión. Y en la Sí, UCI médica también he visto varios pacientes con COVID, sí, sobre todo pacientes que tenemos en ECMO. Lo que yo tenía exactamente. entendido por lo general, el tema de en los libros, etcétera, es que no está muy recomendado utilizar el ciclado por presión. No sé si estoy No, de hecho, desactualizado, no sé. sí, las tres modalidades principales, como en progreso que nosotros utilizamos, sobre todo en los pacientes distresados, ¿ya? ¿Ya? Son volumen control, cuando queremos empezar a despertar al paciente, presión control, básicamente porque liberamos el flujo del paciente. Ah, ya, Claro, y es un asistido controlado, entonces como claro. el gatillo inicia la ventilación, ¿no es cierto? El gatillo es por presión, el ventilador, dependiendo del trigger que uno programa en el ventilador, ¿no es cierto? Va a detectar los esfuerzos inspiratorios del paciente. Entonces va a ser muchas menos asincronías, por ejemplo, en un paciente que está despertando, que tú le estás suspendiendo la sedación, va a ser muchas menos asincronía si tú lo dejas, por ejemplo, en volumen control. Ya. Y cuando ya el paciente está 100% despierto, ¿no es cierto? Ya estamos en proceso de destete, de weaning, presión de soporte, CPAP, presión de soporte. Ahora, el SIMB no lo utilizamos básicamente porque el concepto de liberar tanto volumen corriente como flujo no nos asegura un BT confiable. Además que ¿cómo se llama? El SIMB, Ujú. bueno, por una parte no todos los ventiladores ahora modernos lo traen, de hecho es una modalidad ventilatoria que ya está de salida. Como te digo, no asegura un BT estable o un BT de 6 ml por kilo, a diferencia, por ejemplo, del presión control, que tú puedes ir jugando con las presiones inspiratorias y el delta de presión, y puedes asegurar un BT de 6 y 8 ml por kilo, y no te pasas de eso. En cambio, el SIMB actúa como el autoflow, que libera flujo y te puede llevar hasta presiones altas, hasta lograr un BT que tú encuentres adecuado. O sea, como, sobre todo en aquellos pacientes que están con drive ventilatorio aumentado, por ejemplo, esos pacientes neurocríticos que tú lo estás despertando y que tienen un drive central aumentado y que hacen estas ventilaciones como prolongadas, con BT súper alto y frecuencias respiratorias muy bajas, provoca BILI y provoca daño en la ventilación, daño inducido por ventilación mecánica. Entonces, yo diría que actualmente el SIMB ya no se ocupa Ya. prácticamente como modalidad de salida, sino que es más bien el presión control y ya finalmente cuando está muy despierto, CPAP, presión de soporte, Ah, que es lo que usamos nosotros en los pacientes, ahora por ejemplo, que hemos tenido harto distrés por el coronavirus, es lo que más utilizamos. mm. Ah, ya, perfecto. Sí. Y el Em, ECMO también, porque el ECMO que está sí, en está en presión BIPAP, control. sí, Sí, bueno, que en realidad él está en reposo, ella está en reposo total. respiratorio, entonces como Mm, que no ventila los corrugados con suerte. sí. Lo otro que le quería consultar, el tema de las curvas. ¿Ya? Ya, bueno, está la curva cuadrada y la en rampa. Exacto, sí. Sí. Eso en el volumen control, ¿no es cierto? Ujú. Cuando utilizamos Rampla, por ejemplo, cuando tenemos presiones de vía aérea muy altas. Entonces liberamos un poco la presión y en teoría sería más como menos dañino para el paciente. Ahora, ¿cuál es la restricción que tenemos? Es que el volumen, la curva cuadrada, nos ayuda más en cuanto a la mecánica ventilatoria, porque como por la La más curva de presión fisiológica, podemos quizás. tener, claro, dejar una pausa inspiratoria, podemos ver meseta inmediatamente, si bien no es la meseta real del paciente, es 2 o 3 centímetros de agua más de la meseta real, digamos. Mm, Entonces preferimos nosotros la curva cuadrada y con pausa inspiratoria de 0,3, de 3 segundos, 0,3 segundos, mm, 0,3 o 4. ya. Em, y yo creo que la última pregunta que tengo es el tema de la FIO2. Igual es bastante controversial porque hay veces que como enfermero siempre nos asustamos que el paciente está saturando, pero al fin y al cabo produce hiperoxia y también es dañino. Exacto, Lo sí. reco- lo recomen- ¿Cuál es lo recomendado del paciente en ventilación mecánica mayor a 90, mayor a 93? Como para La ir PO2, dices tú,
La O sea, saturación en realidad, la PO2 creo que ya, siempre depende tiene de la que patología del ser. paciente. Ya, Normalmente saturaciones sobre 92 están aceptadas, pero por ejemplo en pacientes hepáticos, ¿ya? ya, Tienen enfisema pulmonar y que de base no saturan más allá de 90, saturaciones sobre 88 están aceptadas, ¿ya? Lo importante es tener una PaO2 mayor a 60, más que la saturación propiamente tal. ya, Sí, pero depende de la patología del paciente, pero aceptable sobre 92, ya, vale, con PaO2 mayor a 60. dale, perfecto. Muchas gracias. Yo al menos no tengo ninguna otra consulta. No sé si el resto de los asistentes tienen. Parece que no. No, parece que no. Eh, bueno, entonces damos por finalizado la clase de hoy día. ¿Ya? Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Yo sé que está por turno igual que yo. Sí. Así que muchas gracias. Nos vemos Ya, para otra oportunidad. Muchas gracias. ya. Chao, Hasta doctora. luego. Chao, chao. Chao.